Bienvenido, bienvenida a este nuevo podcast, bienvenido a Camino a tu Casco, el podcast con el que vas a conseguir tu casco de bombero en el menor tiempo posible. Mi nombre es José Pérez, y hace unos cuantos años estaba donde estás tú, que en ese camino a conseguir el casco de bombero. Y no fue sencillo, no fue fácil, pero sí que mereció la pena, chicos, chicas. Y al final pues conseguir ser bombero forestal, bombero urbano, bombero aeronáutico, eso no tiene precio, la verdad. Y bueno, toda esa experiencia en el mundo de las oposiciones, todas las oposiciones aprobadas, todo eso, os lo intento traer aquí para que acortéis ese tiempo en conseguir vuestro casco, que os sirva de ayuda y también evitéis los errores que yo mayoritariamente también cometí cuando empecé a opositar, ¿vale? Bueno, me tenéis activo siempre en @jose_ecub, tenéis también este podcast que nos podéis escuchar desde Spotify. Si estáis ahí en Spotify, valóralo con 5 estrellas, en Camino a tu Casco, el podcast Opositor a Bombero. Y por supuesto, si estáis desde YouTube, no estáis viendo, dale a me gusta, suscríbete. José estudia entrena como un bombero. Aquí tenéis vídeos, sobre todo todos los podcasts se suben aquí también. Y aunque bueno, hemos tenido un par de semanas que no hemos podido subir podcast, porque bueno, mi madre falleció hace un par de semanas. Así que bueno, desde aquí quiero mandar un saludo a ella, esté donde esté. Si le quiero dedicar este podcast a ella, porque justamente siento que necesito también transmitir lo que justamente quiero transmitir hoy, con lo que os quiero decir hoy, ¿vale? Y al final no es más que, bueno, que cómo podemos transitar un duro golpe cuando tenemos un duro golpe y estamos opositando, ¿no? Cómo poder salir de ese bache, ¿no? Al final los duros golpes en la vida siempre van a estar y siempre estarán, ya sea la muerte de un familiar, ya sea, por ejemplo, suspender un examen que nosotros creíamos que no íbamos a suspender, que íbamos súper bien preparados. E incluso también puede ser el tema de tener una lesión de forma inesperada, ¿vale? Todo eso son duros golpes que nos pueden salir por el camino siendo opositor, y directamente tenemos que saber cómo podemos solventarlo, ¿vale? Entonces, para ello justamente necesito deciros esto, necesito que en este podcast salga esto, porque sé que os va a ayudar muchísimo, ya sea por la muerte de un familiar que hayáis tenido opositando, o por otras circunstancias de las que he hablado, temas de suspender examen, o lo que viene a ser una lesión, que ahí justamente os esté impidiendo avanzar, o simplemente os haya abatido y estáis pensando incluso en abandonar. Porque os digo una cosa, esta es la diferencia entre los opositores que siguen, los opositores que consiguen el casco de bombero y los opositores que abandonan, ¿vale? Entonces vamos a verlo. Y mi objetivo al final es que salgáis de aquí, familia, con las herramientas para que avancéis directamente de esta situación y no os quedéis ahí estancados, pero además que salgáis más fortalecidos, ¿vale? Así que quiero que escuchéis bien, quiero que anotéis, porque os va a ayudar muchísimo todo esto que vamos a ver, que es súper interesante, porque al final todos esos duros golpes que vamos a ir teniendo en la vida, al final hay que pasar por una serie de fases, ¿vale? En esos golpes. Cuando tenemos un duro golpe, cuando algo remueve nuestros cimientos, porque al final se remueven nuestros cimientos, al final hay que pasar una serie de fases, ¿vale? Y esas fases hay que vivirlas sí o sí. Si tú no quieres pasar esas fases, directamente te vas a quedar ahí anclado, en modo víctima, en ese sentido de ¿por qué me pasa a mí esto? Y eso no te permite avanzar, ¿vale? Entonces es importante que si nuestro objetivo es ser bomberos, tenemos que avanzar, tenemos que tener esa claridad para poder seguir avanzando y cada vez ser mejor opositor de bomberos y conseguir ese casco. Entonces esto tenemos que tenerlo muy presente y tenemos que llevarlo a cabo, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son esas fases cuando tenemos un duro golpe? La primera fase en este caso es la aceptación. Aceptar lo que pasa, ¿vale? En caso, por ejemplo, de lo que viene a ser una muerte, aceptar que ha ocurrido, aceptar que esto ha pasado y que esto es real, que ha sido así y tenía que ser así, ¿vale? Si tú no decides aceptar la situación, te estás resistiendo, evidentemente, y entonces eso no te va a permitir avanzar, ¿vale? En el caso de un examen, aceptar que esto ha ocurrido, aceptar que, oye, he suspendido la oposición, yo esto no me lo esperaba, pero he suspendido, ¿vale? Aceptarlo. Y directamente pensar, cambiar el chip en ese sentido y pensar en que al final la oposición es una carrera de fondo. Y esa carrera de fondo, lo importante es mantenerse durante esa carrera de fondo de forma constante ahí. Porque justamente para llegar a esa aceptación de que hemos suspendido el examen, dentro de eso van también una serie de fases, unas subfases, vamos a llamarlo así, ¿vale? Porque primero vas a empezar por la negación. No te vas a creer que has suspendido ese examen, no te lo vas a creer. Vas a dudar y vas a decir, es que es imposible, esto cómo puede ser, es que con lo que yo he estudiado, esto cómo puede estar pasando. No te lo vas a creer. Luego después viene la fase de la angustia.
a la segunda fase. La segunda subfase para llegar a esa aceptación de ese suspenso va a ser la angustia. Tú vas a estar ahí angustiado diciendo, joder, han pasado mis colegas, han pasado estos de la academia y yo no he pasado, ¿qué van a pensar de mí? ¿Se van a reír de mí? ¿Qué va a pensar mi familia de mí? ¿Qué va a pensar mi novia, mi novio de mí? Entonces entran en un modo de ¿qué están pensando los demás de mí? ¿No? Luego viene la fase de voy a intentar rascar las preguntas que pueda. Intentar impugnar todo lo que se pueda impugnar. ¿Vale? Voy a mandar esta pregunta, esta está mal, esta. Intentas como sea llegar al 5. Luego te va a venir la siguiente fase es la fase de depresión. Porque ya no vas a ser personas externas, sino vas a ser tú mismo el que te va a ver como un fracasado. Te va a ver como una fracasada, va a decir, vaya puta mierda. Después de lo que yo he estudiado y encima no he conseguido aprobar, pues a lo mejor es que lo de bomberos no es para mí. Y ahí es donde van a empezar las dudas. Y es una red flag, una bandera roja. Porque como tú sigas pensando ahí, te vas, lo dejas. Y eso no llega. Entonces ahí eso hay que cambiarlo. Hay que cambiar eso, justamente eso. Y hay que salir ahí de ese diálogo. Y luego hay que llegar a esa aceptación. Aceptar que esto puede pasar en la oposición, que la oposición es una carrera de largo plazo y hay que seguir avanzando. Lo mismo nos puede pasar también si tenemos una lesión, una grave lesión, que nos va a llevar un tiempo en el dique seco. Esto también nos va a provocar un duro golpe. Esto, si estamos opositando, nos revienta. Yo, por ejemplo, el tema en el caso de lo que viene a ser el tema del examen, yo recuerdo que esto a mí me pasó en Cazorla. Cuando yo hice el primer examen que suspendí así, que yo iba realmente preparado, fue en el examen de la oposición de Cazorla hace muchísimos años. Y justamente me pasó eso. Yo lloraba como un niño, lloraba como un crío. Porque directamente no me veía cómo he podido suspender después de todo lo que yo he estudiado. Pero hay que salir de ahí. Y esa es la diferencia. Entre los que salen y los que no salen, ahí está la diferencia. Y en una lesión igual. A mí, por ejemplo, me pasó con una lesión también. Estuve 3 meses lesionado. Y directamente necesitamos aceptar que eso ha pasado. Hay que aceptar que ha pasado esa situación, que ha pasado la lesión. Y no podemos empezar a ver culpables o empezar a, joder, si hubiera hecho esto o no hubiera ido por aquí, o si no hubiera ido a este sitio, o si no hubiera salido hoy de casa. Porque como entramos en esa dinámica no te conduce a nada. Entonces tenemos que aceptar la situación, ¿vale? Esto ha pasado y a partir de aquí tengo que ver cómo mi mente, cambiar la mente y cómo puedo estar más cerca del casco de bombero a pesar de que esté lesionado. ¿Qué puedo hacer yo para estar más cerca de ese casco? Y a partir de ahí, seguir trabajando, seguir estudiando, seguir entrenando lo que pueda entrenar en función del tipo de lesión que tenga. Que ahora después lo veremos más adelante. La segunda fase, familia, sí que es más para temas de cuando caemos en un examen, cuando suspendemos un examen que a lo mejor nos da un duro golpe o el tema de la lesión. Ahí sí que es importante analizar, el análisis, ¿vale? Analizar qué es lo que ha pasado, ¿vale? Analizar si ha sido un error propio, ¿vale? Ha sido un error propio de, oye, no he tenido estrategia de examen ninguna, he contestado ahí a voleo y eso me ha hecho suspender. Pues ya sabes que la estrategia de examen la tienes que trabajar. Nosotros en la academia trabajamos con los chicos la estrategia de examen. Ellos saben cómo tienen que hacer el examen, ¿vale? Entonces eso es importante que lo trabajes. Luego, a lo mejor el problema ha sido directamente que el examen era muy difícil, ¿vale? Entonces si el examen es muy difícil, tú tienes parte de culpa, pero no tienes tanta. Ya más, oye, el examen es muy difícil, ha suspendido muchísima gente, ha sido muy jodido. O puede ser que sea un error accidental en el sentido de, se me ha olvidado el DNI, se me ha olvidado el reloj y eso me ha hecho que no estuviera consciente de la hora y directamente no he gestionado bien el tiempo. Eso es un problema tuyo de que te has olvidado algo. Entonces, a partir de ahí, eso te tiene que servir de aprendizaje para que eso no nos vuelva a pasar, ¿vale? Entonces, hay que analizar el por qué ha pasado eso y hemos llegado a esa situación, ¿vale? Y eso es fundamental. Eso es lo que hay que hacer. Eso yo lo recomiendo mucho que lo hagáis en la fase 3 que voy a hablar ahora, que es en la fase de descanso. Hay que tomarse 1 o 2 semanas de descanso, ¿vale? Y esas 1 o 2 semanas de descanso, lo ideal, ¿vale? Es que directamente hagan lo que a ti te apetezca. Yo en mi caso, por ejemplo, por lo de mi mamá, he decidido estar 1 semana sin publicar nada en cuanto a historias. Sí que es verdad que en Instagram hemos seguido activos, cada día hemos subido piezas de contenido nuevas que os ayudan a conseguir ese casco de bombero, pero en cuanto a historias yo he querido reservarme más, he querido vivir esto con mi familia, yo conmigo mismo, estar un poco más retirado. De hecho tengo un montón de mensajes privados vuestros que os prometo que contestaré, ¿vale?
pero justamente ha sido un tiempo para mí, ¿vale? Y eso me ha ayudado mucho también para tener cosas en claro y también justamente para hacer este podcast, por ejemplo, porque quería transmitirlo, porque esto le pasa a mucha gente y hay gente que no sabe salir de estas situaciones. Entonces es bueno que toméis un tiempo para vosotros, que os descanséis. Yo aconsejo siempre en caso de temas de que hemos suspendido un examen, también temas de, o a lo mejor lesiones, que hagáis un viaje o vayáis a hacer algo que queráis, que a lo mejor te apetece hacerte una ruta de senderismo, una ruta con bicicleta. Aprovéchalo y vete y hazlo. A esas cosas que normalmente como opositor no puede hacer. A lo mejor uno lo que le encanta es el cine, ¿vale? Pues ve al cine, tómate unos días para ti, unos días de descanso, ¿vale? Eso es brutal, porque te va a ayudar mucho a desconectar. A mí, por ejemplo, me encanta la naturaleza. Yo siempre intento ir a la naturaleza y a mí me ayuda muchísimo. Desconecta de esa forma. Vete al campo, date un paseo por el campo. Eso te va a ayudar muchísimo al final a ver las cosas con más claridad, ¿no? Y te va a ayudar a hacer ese análisis que hemos visto en la fase 2 en caso de que sea el examen o de que haya sido la parte de la lesión. Ese análisis del por qué ha pasado esto, ¿vale? ¿Por qué ha ocurrido? ¿Vale? Luego eso, después de la fase 3, para mí la fase principal es la fase 4. Porque esa fase 4, ¿vale? Es la fase en la que ya tenemos que volver de nuevo a planificar la vuelta y tenemos que empezar a coger las riendas ya y volver a la normalidad, ¿vale? Entonces esta fase es importante, es muy importante. Tenemos que ir volviendo a la normalidad y hacerlo de forma paulatina, ¿vale? Pero primero, antes de volver a la normalidad o mientras volvemos a la normalidad, hay que mirar o hay que ver de dónde ha venido ese suspenso. En caso, por ejemplo, de si suspendemos, ¿de dónde ha venido ese suspenso? ¿Ese suspenso de qué ha venido? ¿Cuál es el problema general? Antes lo hemos visto, hemos dicho, vale, en el examen el problema ha podido ser este, pero ahora vámonos a algo más general. ¿Cuál ha sido el problema general? Quizá el problema general ha podido ser perfectamente que, oye, no estamos directamente, llevamos un año y pico, 2 años estudiando y vemos que no avanzamos y directamente me ha sonado a chino el examen. Oye, pues ahí tienes un problema. Directamente aquí tienes la clase abajo de 25 minutos, la clase de las 5 claves, en la que te ayudamos a conseguir el casco en menos de un año, totalmente gratis, que eso te va a ayudar, ¿vale? Aquí abajo en la descripción lo tienes, te va a ayudar de forma acojonante a que eso no te vuelva a pasar, ¿vale? O a lo mejor el problema es que has caído a lo mejor en las pruebas físicas, ¿vale? Pues si has caído en las pruebas físicas, no puedes, eso hay que cambiarlo, ¿vale? Aquí te dejo, por ejemplo, la clase, el podcast, mejor dicho, de la parte física para que tú sepas cómo te tienes que entrenar. Porque no puede ser que haya gente que conozco que la hay, que llega a oposiciones y que suspende siempre la parte de la física y en la teóricamente da las mejores notas. Ahí está habiendo un problema y tú directamente no quieres verlo. Y el no querer ver el problema, el no aceptar el problema, eso hace que no avances. Porque tú ahí intrínsecamente no estás aceptando que eso te está pasando. Hay gente que le pasa esto, que directamente la física no va bien, hay una prueba que se le da mal y directamente en vez de aceptar que esa prueba se le da mal, corregirla, ponerse en manos de alguien, como por ejemplo nosotros, que les podemos ayudar y corregir eso y mejorarlo y avanzar, lo que hace es que, bueno, parchea. Y el parcheo hace que cuando vuelva a la siguiente posición suspenda otra vez, ¿vale? Entonces eso es no aceptar la situación. Entonces no te permite avanzar. Va a repetirse una y otra vez hasta que te hartes y ya dejes de opositar. O el problema es que a lo mejor hemos tenido bien todo el examen, pero en la parte de legislación no hemos dado ni una. Ni una. Pues directamente tenemos que ver cuál es el problema. Aquí te dejo también un podcast sobre el tema de la legislación que te va a ayudar de forma acojonante si ese es el problema. O a lo mejor nuestro problema es que directamente un día me pongo a hacer una cosa, otro día me pongo a estudiar otra cosa, otro día me levanto y digo, bueno, ¿hoy qué hago? No sé, voy a hacer esto, luego voy a hacer lo otro. Que ni siquiera tenemos una organización, ni siquiera sabemos cómo tenemos que abordar la oposición, ni siquiera me veo capaz de aprobar un examen todavía. Pues directamente tenemos que ver la clase, aquí te dejo el podcast, que al final es como una clase de la organización, que te va a ayudar de forma acojonante a ello. Pero tenemos que poner remedio a eso, ¿vale? En el caso de que sea una lesión física, yo en mi caso, cuando a mí me pasó, yo estuve 3 meses con el hombro jodido. Y fue un gasto, no solo, o sea, fue una pérdida de tiempo, porque ese tiempo no pude estar enfocado bien, además tenía oposiciones cerca, pruebas físicas cerca. Fue un gasto de dinero que yo no sabía que iba a tener. Un dinero imprevisto que ahí se me fue. Ahí nuestra mentalidad tiene que dirigirse a
¿qué es lo que puedo hacer como estoy ahora para seguir avanzando en la OPO? En mi mentalidad yo no podía hacer cuerda, no podía hacer press, no podía ir a nadar, no podía hacer dominadas, pero sí que podía correr. Me puse a correr como un cabrón. De hecho bajé los tiempos en la carrera, pero es que además todo el tiempo de las pruebas que las otras no tenía, lo invertía en estudiar. Y eso me hizo que mejorara también en la parte teórica. Daros cuenta, dos formas de ver las cosas. Uno puede decir, vaya puta mierda, me caigo. Otro lo puede ver de otra perspectiva. Justo de la perspectiva primera, nosotros tenemos un chico que al principio le pasó eso. Con Luis, un chico que tenemos para Zaragoza, que además justo al principio de año de este 2025 vendrá en su OPO, y el chaval se lesionó también del hombro. Le pasó exactamente lo mismo. Y justamente cuando me vino, me lo comentó. Y tuvimos que hacer ese cambio de mentalidad. Porque él venía súper abatido. De, oye, ya voy a suspender, vaya mierda, tal. Lo típico. Intentando ver y resistirse, no aceptarlo, resistiéndose. Oye, ¿qué podemos nosotros hacer para mejorar esto? Para seguir estando ahí. Vamos a darle caña a la teoría. Vamos a darle caña a las pruebas físicas que podamos hacer todavía. Y si no podemos darle caña, o sea, y si no pasamos el siguiente examen, si por lo que sea llegamos a la oposición, no pasa nada. Todo eso que está haciendo está invirtiendo para la siguiente oposición, ya sea en Zaragoza o sea alrededor o donde te quieras presentar. Pero está invirtiendo ese tiempo y no es en saco roto. En cambio, si ahora decides ponerte a llorar en tu cuarto, ese tiempo, eso no te sirve para absolutamente nada. Por eso hay que aceptar la situación para poder continuar. ¿Vale? Eso es fundamental. Entonces, en esa planificación, ¿vale? Que a este punto, esa fase de planificación, tenemos que volver a la normalidad y tenemos que planificar cómo lo vamos a ir haciendo, ¿vale? Y lo vamos a ir haciendo con esa mentalidad, con esa actitud, que es fundamental si realmente queremos conseguir ese casco de bombero. Y por último, la quinta fase es sacar lo mejor de ti y seguir para adelante. Para mí es fundamental. Tenemos que ir con esa actitud siempre. Y porque esto es lo que marca la diferencia, familia. Esto marca la diferencia entre la gente que consigue el casco de bombero y la gente que no lo consigue. Entonces siempre hay que ir con esa mentalidad de seguir para adelante. Y seguir con actitud, ¿vale? Yo por ello recomiendo, y recomiendo siempre a nuestros chicos, lo primero que hacemos cuando entran ellos es ayudarles con la organización de todo. Y yo siempre recomiendo que tengáis un día no negociable, un día para vosotros. Porque ese día os va a servir para estar con los que vosotros queréis. Yo ese día, por ejemplo, me sirvió para estar muchos domingos cuando yo opositaba con mi mamá. Estar con ella, pasar tiempo con ella de calidad, a lo mejor ir a comer con ella. Y todo eso también a vosotros os sirve para estar con vuestros seres queridos. Os sirve también para hacer lo que a vosotros os gusta. Os sirve para recargar pilas para el día siguiente. Todo eso va a hacer que también vayáis avanzando en la oposición de una forma más armónica, que os guste todo lo que viene a ser la oposición. Si no tenéis estos días, vais a cogerle asco a la oposición. Y entonces al final no vais a avanzar de la misma manera. Quizás a lo mejor estáis dejando de ver a familiares por la oposición. Intentar tener momentos del día, también de la semana, que sean para vosotros, para vuestro entorno más cercano, ¿vale? Porque todo eso os va a ayudar a que muchas veces lo hagáis todo en un mejor equilibrio y sea mucho mejor para vosotros y además vosotros vayáis avanzando de una forma también mejor con vosotros mismos, porque al final os dais cuenta de que no estáis dejando a nadie de lado y ese entorno también te va a ayudar a recargar pilas y a seguir avanzando durante la semana de la mejor forma posible, ¿vale, familia? Pues bueno, yo creo que hasta aquí ha quedado un podcast bastante compacto, pero bastante brutal. Creo que es algo que a mí me apetecía soltar, me apetecía decíroslo. Creo que estoy llamado a decíroslo porque hay gente que le puede estar pasando esto. Yo por suerte he tenido la suerte de, opositando, no pasar por estos malos tragos, sobre todo desde una pérdida de un familiar. Sí que he pasado el de suspender el examen, sí que he pasado por el mal trago también de lesionarme muchísimo tiempo, pero por eso al final os digo que al final se consigue, pero depende mucho de vuestra actitud. Esto no lo enseña en ningún sitio, esto familia no lo enseña en ningún sitio. Y esto es fundamental, porque podéis ir muy preparados física y teóricamente, que si a ti te pasa un batacazo de estos, eres capaz de, si no tienes estas herramientas, dejarlo. Entonces, esto es fundamental. Así que creo que si os gusta, darle un me gusta aquí súper grande, suscribiros, que eso os va a ayudar muchísimo. Darle a me gusta también, valorar un 5 estrellas si lo estás escuchando desde Spotify. Y por supuesto en @Jose_EQ en Instagram. Síganos si no lo haces y estaros pendientes de nuestro contenido. Ya así retomaremos poquito a poco todo, al 100% otra vez. Y bueno,
simplemente deciros que si queréis realmente avanzar vuestro camino a ser bombero, aquí os dejo la clase, las 5 claves para conseguir el casco en el menor tiempo posible. Ahí lo tenéis, ¿vale? 25 minutos de puro valor, ojalá yo lo hubiera tenido. Aquí lo dejo abajo en la descripción, podéis verla, ¿vale? La podéis ver totalmente gratis, os registráis la vez gratis. Y nada, familia, nos vemos ya en el siguiente podcast. Chao, chao.